Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 1. Capítulo 6. Entonces, voy a salir. Y así, después de recibir la orden de Harold, Zen se apresuró a salir de la habitación con buen humor. Como no sabía por qué Zen tenía tanto entusiasmo, lo único que hizo fue inclinar la cabeza en perplejidad. Sería bueno que no se ensucie debido a ser demasiado entusiasta. Pensando eso, sintió un tinte de ansiedad. Bueno, si él confiaba en el juicio de Norman, nada malo ocurriría. Convenciéndose con eso, como un cambio de ritmo, decidió comenzar su entrenamiento de espada, que estaba a punto de convertirse en una rutina diaria. Este era el mundo de un RPG. Fuera del rango de vida de los seres humanos normales, los monstruos se pavoneaban. Para sobrevivir en este mundo extremadamente peligroso, era evidente que se requería un cierto nivel de fuerza. Mucho menos, cuando Kazuki necesitaba saltar y vivir dentro de un vórtice de violentas batallas como Harold Stokes. Quería evitar pelear tanto como fuera posible, pero eso no era posible de acuerdo con el evento del juego original. Por lo tanto, para estar preparado para las emergencias, comenzó a imitar movimientos de esgrima. Cuando iba al patio trasero, sosteniendo la espada comprada por Zen Leitz, después de confirmar que no había nadie en los alrededores, comenzó a implementar el menú de entrenamiento que él mismo había pensado. Agarrando la empuñadura con ambas manos, la elevó por encima y la bajó en un solo giro. Desde ese estado, cambiando su agarre a la izquierda, movió su mano derecha por una unidad hacia el lado superior derecho. Desde allí, haciendo el pie derecho sobre el que había avanzado como eje, giró en sentido horario, y usando fuerza centrífuga, cortó en línea recta desde la izquierda. Esta fue la combinación básica que Harold usaba en el juego. Esto era un tipo de serie de combos que aparecía cuando el botón de ataque del personaje controlado era spameado 3 veces. Kazuki, que ni siquiera tenía experiencia en Kendo, no podía juzgar si este ataque sería o no realmente efectivo en combate real, pero por ahora, pensó en hacer esto como base. Al principio, al igual que la práctica de los movimientos en Kendo, que practicó por adelantado y la reducción de la posición superior, pero imaginando el combate real, sintió que los beneficios de la práctica de movimientos similares a los del juego era mayor. Cuando cerca de un mes pasó después de iniciar un entrenamiento como este, su cuerpo se acostumbró a los movimientos propios. El sentido de comprender eso no era de Kazuki, probablemente era de Harold. Pensando en ello, aunque Harold era el más débil de los antagonistas, atravesaba solo una mazmorra y chocaba con la party del héroe, en batalla, era un personaje extraordinario. Si sigo entrenando así, podría obtener una fuerza que no sea inferior a esa. Si lo pienso así, mi tensión se eleva un poco. Incluso encontrando una situación irracional, pensando en una manera como esa, como era de esperar, Kazuki era un admirador de Brave Hearts. Aunque había poseído a la persona más odiada en la obra original, cuando se dio cuenta que podría ser capaz de utilizar las mismas habilidades que los del juego, no pudo suprimir la alegría en su corazón. Con determinación y entusiasmo como fuente de aliento, Kazuki silenciosamente continuó balanceando su espada. Un niño pequeño que blandía ligeramente una espada de tamaño adulto, si se veía desde la perspectiva de un extraño, era una escena muy extraña. Originalmente, ni siquiera sería capaz de hacer un balanceo decente, pero el cuerpo de alta especificación de Harold compensaba eso. Pero incluso Kazuki no notó ese hecho. De alguna manera, el chico conocido como Harold parecía ser excelente. Por lo tanto, prestar asistencia en el cultivo de las cosechas, la formación de la espada y el humor de sus padres después de que esto se convirtió en su rutina, pasó 1 mes y medio. Alrededor de la época en que todas las plantas envasadas en el balcón crecieron exuberantes y gruesas, por fin, los preparativos para el siguiente movimiento se completaron. Ese día, el que Harold llamó a su habitación era un hombre delgado, que llevaba gafas. Con una edad en la primera mitad de los 30, tal vez debido a la mirada aguda en sus ojos, dio una impresión de ser frío e insensible. El hombre se llamaba Jake. Una de las personas que manejaba las finanzas de la familia Stokes. Incluso el habitualmente inamovible y taciturno Jake estaba considerablemente perplejo ante la situación en la que se encontraba.
Había 3 personas en la habitación. El dueño de la habitación, Harold, el sirviente veterano, Norman y Zen. Siéntese. Para el que había venido a la habitación, lo primero que Kazuki dijo después de abrir la boca fue eso. Norman, que estaba en diagonal detrás de Harold, entregó un borrador que contenía unas pocas páginas a Jake, que se había sentado en silencio en la silla. Lea eso. De acuerdo. ¿Qué demonios es esto? El desconcierto de Jake siguió creciendo. Sin embargo, después de abrir el proyecto y empezar a leer su contenido, la mirada en sus ojos cambió. Lo que estaba anotado era la situación financiera detallada de la casa Stokes. Estaba lleno de un dolor de cabeza induciendo una gran cantidad de números, pero tristemente eran números que Jake se había acostumbrado a ver. ¿Hay grandes errores en la entrada?, dijo Jake. No, no los hay, dijo Harold. Por no hablar de los errores, esto era una copia completa del contenido del informe de gestión financiera que Jake había compilado. Comprobó adecuadamente si había algún defecto o no en los documentos que había preparado. Quizás fue llamado para ingresar al menos una carga falsa en el contenido de esto. Esa clase de pensamiento cruzó su mente. ¿Correcto? Pero, contrariamente a sus predicciones, Harold suspiró gravemente. No había apariencia de querer reprender a Jake. Si tenía que decir, entonces la voz de Harold era como si estuviera harto desde el fondo de su corazón. Desde los últimos años, las finanzas de la casa Stokes han estado en rojo. La causa principal es la extravagancia inútil que imponen mis padres. Las reservas de las generaciones anteriores y los pesados impuestos la compensan, pero ni siquiera eso durará mucho, y la carga sobre la población seguirá aumentando. ¿Alguna objeción a esta opinión?, dijo Harold. Tengo conciencia de que se dirige hacia esa dirección. Las sutilezas emocionales de Jake nunca aparecieron fácilmente, pero por dentro, estaba al borde del pánico. Se sorprendió de que un muchacho hubiera comprendido perfectamente el contenido del informe de gestión financiera, pero más que nada, no era capaz de captar las intenciones de la pregunta en absoluto. Harold mismo, siendo el hijo mayor de la cabeza, estaba criticando a sus padres, el actual jefe. No sabía qué tipo de comportamiento era correcto. Estando perdido, Jake miró a Norman. Pero este solo estaba de pie detrás de Harold con una expresión tranquila y no parecía como si respondiera a la mirada de Jake. Aunque la situación no es urgente, como esta, algún día, tanto la casa Stokes como la población no podrá mantener su sustento. Bueno, para ustedes bastardos, sería mejor si la casa Stokes se derrumbara. Por favor, no digas cosas así. Si alguien lo escuchara, se equivocarían y pensarán que se está rebelando. Por el momento, Jake tomó la ruta segura. Sin embargo, desde el punto de vista de Kazuki, no fue necesariamente un malentendido. No había pensado en cosas escandalosas como causar problemas internos para robar la herencia y ni siquiera había pensado en hacer lo que fuera necesario para mantener la existencia de la casa Stokes y convertirse en la próxima cabeza. Francamente hablando, no le importaría si lo aplastaran como en la obra original. Junto con el final de la obra original, si se desvanecía sin peligro y se convertía en un plebeyo cualquiera, estaría bien. Por supuesto, la mejor solución sería regresar a su mundo original lo más rápido posible, pero para hacer eso, ni siquiera había encontrado una sola pista y por lo tanto, por ahora, lo dejó a un lado. En todo caso, la población, sobre todo, si los ingresos del distrito agrícola no se incrementan, es muy claro que en el futuro cercano, iremos a la bancarrota, dijo Harold. Jake no pudo responder. Esto era porque era verdad que la agricultura en el territorio Stokes había comenzado ya a declinar. Debido a la imposición de una fuerte tasa impositiva y a que la administración se tensó, las personas que dejaron de cultivar y las personas que salieron del territorio Stokes aumentaron. Esta tendencia era notable con las pequeñas granjas en particular. Si este flujo no se detenía, los ingresos del distrito agrícola disminuirían considerablemente. Cuando eso sucediera, no se sabría si el actual jefe resolvería deshacerse de las tasas impositivas debido a la desventaja. Jake no creía que ese hombre adoptara tales medidas. A la inversa,
probablemente aumentaría aún más las tarifas y sacaría dinero de donde fuera que pudiera ser arrancado. ¿Ha comprendido Harold-sama que no importa que era un problema que un muchacho de 10 años de edad almacenara en su cerebro? Normalmente, sería difícil incluso leer el contenido del informe de gestión financiera correctamente. Pero, para el muchacho delante de él, parecía como si algo de ese nivel no fuera ni siquiera un impedimento. Jake inmediatamente se dio cuenta de eso. Por eso te llamé. Te dejaré la inspección del distrito agrícola, dijo Harold. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jake. Zen, dijo Harold. Jai. Respondiendo a la llamada de Harold, Zen abrió la ventana conectada al balcón, cogió una cesta en la que se había amontonado un saco rojo y, con un ruido sordo, lo colocó delante de Jake. Una vez más, siendo incapaz de entender la situación, sus ojos se convirtieron en puntos. ¿Esto es?, preguntó Jake. Ahora, sin decir nada, saborea el grub hecho a mano de Harold-sama, dijo Zen. Tú eres el que está hablando demasiado. ¿Quieres convertirte en fertilizante?, dijo Harold. Lo siento, dijo Zen. ¿Por Harold-sama? Si expresara francamente sus pensamientos, sería ¿por qué? No sabía por qué Harold cultivaba verduras en su habitación y tampoco sabía por qué Harold intentaba hacer que las comiera. Dicho esto, ya que fue sacado de esta manera, no pudo no intentarlo, tímidamente mordió en un grut rojo. ¿Esta, dulce?, dijo Jake. ¿Cierto?, dijo Zen. ¿Por qué demonios tú luces orgulloso? Mirando a Zen no mostrar ninguna señal de respeto a Harold, las entrañas de Jake se enfriaron, pero sin siquiera reprenderlo, Harold solo sostuvo sus sienes como si estuviera asombrado por Zen. De todos modos, lo que comiste ahora era algo que planteé con mi propio método. Préstame tu poder para difundir ese método, dijo Harold. ¿Por qué yo?, dijo Jake. Para implementar este método de cultivo, naturalmente, habrá algunos costos y dependiendo de la situación, un equipo exclusivo podría ser necesario. Puesto que usted tiene un conocimiento profundo de las finanzas stocks y como oficial de inspección, también conoce bien la situación, juzgué que sería adecuado, dijo Harold. Ciertamente, calculando los gastos necesarios y los materiales requeridos y su cantidad aproximada se decidirían, y dependiendo del equipo, decidir si instalarlo sería aceptable o no hacer propuestas para satisfacer algunas condiciones, todo esto podría hacerse si fuera Jake. El punto de Harold era lógico. El problema era si la difusión del nuevo método de cultivo era aplicable o no. Comparado con los normales, era notablemente más fácil comer este grut rojo. Se podría adivinar que si esto salía en el mercado, la demanda sería grande. Pero si el costo de fabricación era igual o superior al precio de mercado, entonces no tendría sentido hacerlo. También podría haber granjas que podrían no ser capaces de soportar hasta que el déficit, aumentado debido a los gastos iniciales, cambiará a la utilidad neta. La implementación sería un gran problema. Parece que puedes pensar. Hacia Jake, que permanecía en silencio incluso cuando se le pedía cooperación, en vez de sentirse herido, Harold lo admiraba. Para Kazuki, en lugar de personas que estarían de acuerdo con todo debido a la presión de sus superiores, necesitaba personas que pensaran con su propia cabeza como esta. Kazuki solo conocía las partes que se representaban en el juego, y personas como Jake y Norman, que probablemente notarían problemas distintos de los que él conocía, serían confiables en el futuro. Si pudiera mejorar la condición actual, ayudaría tanto como fuera posible. Pero, dijo Jake, no puedes estar de acuerdo tan pronto como acabas de escuchar la charla, ¿verdad? Si fuera padre, le habría dicho con enojo que no hablara o, en el peor de los casos, lo arrojara a la mazmorra. Escuchando esas palabras, el cuerpo de Jake se puso rígido y pensó, como era de esperar, después de todo, él es el hijo de ese hombre. Pero por alguna razón, Norman y Zen sonrieron irónicamente. Bueno, esa es la reacción natural. Si se consintiera de inmediato sin siquiera pedir una explicación detallada, habría otro Zen, y así mi ansiedad solo aumentaría. Dijo Harold.
¿Qué significa eso?, dijo Zen. Significa que deberías usar tu cabeza un poco más, dijo Harold. Eres horrible, exclamó Zen. Ignorando al Zen fácilmente deprimido, Kazuki continuó la conversación. A partir de aquí comenzaría el verdadero problema. Bueno, pues, como quieras, déjame informarte. Esto se convertirá en la clave. Mientras mostraba la botella de Life Potion, comenzó a explicarle a Jake. El plan de Kazuki era así. El método de cultivo de dar Life Potion a los cultivos, temporalmente denominado como método de cultivo LP. En la actualidad, de los 3 tipos de verduras probadas, se confirmó que todos ellos tenían rápido crecimiento y, además, su dulzura había aumentado. Esto no sería probado en todos los campos de forma abrupta, pero para empezar, se haría una prueba conjunta en algunas de las casas rurales. La razón principal era dispersar los riesgos financieros por si fracasaba. Además, esto también tenía implicaciones de rescatar granjas con un pequeño ámbito de operación donde incluso un solo error sería fatal, los que tenían una situación monetaria precaria y aquellos que no podían ahorrar tierras de cultivo para el método de cultivo de LP. Incluso si el método de cultivo LP funcionará bien, el crecimiento de la disparidad entre las granjas que tienen cierta libertad financiera y las que no la tienen, debía mantenerse en la medida de lo posible. Después de agrupar algunas de las granjas, sería ideal utilizar las Life Potion a punto de ser descartadas. Entre las almacenadas en la casa Stokes, bastarían para hacer frente a la situación. Si esto se hacía, incluso los costos iniciales no serían muchos. Durante este mes, Harold había repetido el cultivo de las cosechas muchas veces, y la característica más importante era que la tasa de crecimiento de los cultivos crecidos usando el método de cultivo LP era considerablemente rápido. Estaba al nivel de llamarla extraña. En el caso de la cosecha roja, normalmente se necesitaría un poco menos de 2 meses para ser cosechada después de sembrar sus semillas, pero las que recibieron Life Potion podrían cosecharse dentro de 5 días a una semana. En el juego, si uno sembraba las semillas y pasaba la noche en una posada, podía cosecharla al día siguiente, pero como era de esperar, no habría tal tasa de crecimiento aquí. De todos modos, con esta velocidad de rotación, Kazuki estimó que incluso los campos pequeños crearían beneficios. La cosecha es posible en solo 5 días. Debido al chocante hecho, incluso el calmado Jake involuntariamente levantó la voz. Pionero, fue un descubrimiento que podría llamarse revolucionario. Pero, debido a esa velocidad, se debe tener cuidado de no exagerar, dijo Harold. ¿Por qué?, dijo Jake. Si mercancías baratas y de alta calidad aparecieran en grandes cantidades, el mercado podría colapsar. Como resultado, hay posibilidades de que las granjas fuera del territorio Stokes sean aplastadas. A pesar de que el método de cultivo LP era un poco más costoso que los tradicionales, debido al rápido crecimiento, una gran cantidad podría ser producida en un corto periodo de tiempo. Si la producción siguiera el camino correcto, con un precio igual al común, y si la producción en grandes cantidades se hiciera posible, incluso si el comercio se llevara a cabo con precios incluso más baratos, habría ganancias. Usar eso para no provocar resentimiento, ese era el verdadero motivo de Kazuki. Más que nada, lo importante era protegerse a sí mismo. Si el hecho de que el que inventó el método de cultivo LP y la propagación era Harold, fuera expuesto, habría posibilidades de obtener resentimiento injustamente. Pero si sus padres, que estaban apegados al dinero, llegaran a conocerlo, monopolizarían el método de cultivo LP. Para evitar eso, Kazuki pensó que ir a pequeña escala y detallado, y limitar la cantidad de cultivos cosechados sería una buena manera de comenzar. Y luego, después de haber progresado gradualmente, cuando hubiera algún margen financiero, también sería posible probar el método de cultivo LP en otros cultivos. En la actualidad, se sabía que con una proporción de 1:1 de agua a Life Potion para los tubérculos de Groot rojo y Belly también, una proporción de 7:3 para Bluna, sería fácil cultivarlos, y también saben bien. Cuando al Bluna se le dio el 100% Life Potion, estaba en un nivel donde, si fuera plantado por la mañana, entonces podría ser cosechado al atardecer.
Esto fue descartado porque, cuando el Zen lo llevó a la cocina, dijeron que no sabía bien. En otras palabras, dependiendo de la proporción de live potion dada a los cultivos, habría diferencias en la velocidad de crecimiento, así como en el sabor. Si se analizara este tipo de asuntos en cultivos comunes, los ingresos del distrito agrícola también se estabilizarían en un alto nivel. El trabajo de esta vez también podría ser llamado como sentar las bases para obtener esa fuente de capital. Normalmente, empezaría reuniendo un equipo de expertos, pero para hacer eso, tendría que hablar con su padre. Pero una imagen de sus padres, cuyos ojos estaban cegados por el dinero, entró en la mente de Kazuki. No quería desatar discordia entre casas de campo y tampoco quería resentimiento innecesario de otros nobles. Incluso si no era posible ocultarlo hasta el final, quería reconstruir las condiciones financieras hasta el punto de mejorar la situación financiera de las granjas hasta que pudieran obtener la cantidad requerida de pociones de vida por sí mismos. Por mucho que fuera un dolor de cabeza, para evitar la bandera de la muerte, no tenía otra opción que hacerse popular. De repente, tomando conciencia de ello, Jake, que estaba escuchando la explicación, estaba mirando con la boca abierta. Incluso Norman tenía una expresión similar y Zen estaba medio dormido, incapaz de mantener la conversación. Dejando de lado a Zen, Kazuki se preguntó qué estaba pasando con las expresiones de los dos restantes. ¿Ustedes bastardos tienen un hobby de poner rostros de idiotas? Perdóneme. Fue solo que me quedé asombrado por el contenido de las conversaciones, dijo Jake. Aunque ya había oído hablar de esto hasta cierto punto, estoy admirado de que haya pensado tanto en ello, dijo Norman. Admirar la idea de un aficionado en tal medida, inversamente, esto me inquieta. Kazuki no tenía ningún conocimiento experto en economía o administración. Por ahora, este fue el material para presentar solo el marco general. A partir de aquí, sería establecer un límite y pulir los detalles más finos, pero se preguntaba si las dos personas confiables estaban bien o no. Voy a decir esto primero. No necesito hombres que solo digan sí. Si encuentran algún punto extraño, sin excepciones, díganmelo. Bien, dijo Harold. O bien, sería peligroso para el corazón de Kazuki debido a la presión. Esos sentimientos pasaron por Norman y Jake de una manera diferente. Descubriendo un método de cultivo revolucionario que podría anular la historia a esa edad y sin embargo, tener el intelecto para salir con un plan político realista, además de no ser orgulloso y estricto sobre sí mismo y tener un deseo insaciable de mejorar. Ni siquiera miraba el dinero fácilmente obtenible o el honor, tener sentimientos fuertes y un profundo afecto para tratar de salvar a la gente. Harold es una persona nacida con el calibre de estar por encima de la gente. Intuición cercana a la convicción. Estaba emitiendo el tipo de carisma digno de un líder al que querer seguir. Pues bien, la confirmación final. Jake, ¿actuarás como mis manos y mis pies?, dijo Harold. A esa pregunta, la intención de sacudir la cabeza horizontalmente ni siquiera permaneció. Yo usaré todo el poder que poseo por el bien de Harold-sama, dijo Jake. Si quieres ser útil para mí, trabaja para la gente en lugar de trabajar para mí. Son los débiles, los que ni siquiera sobrevivirían si algo así no se hace. Arrogante hasta el final, pero siempre trabajando para los débiles. Esa forma de vivir era más orgullosa que la de cualquier otra persona. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.